¿Qué tal, queridos amigos? Los signos de la muerte, les llamo yo. Signos que demuestran claramente cómo se ha transformado la política mexicana. Por ejemplo, ahora se ve cuando el presidente deja un evento que esté escoltado por el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo era antes? Bajaba el presidente del evento y era acompañado por los representantes del Poder Legislativo, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eran los tres poderes los que acompañaban al Ejecutivo. Ahora no, ahora son los militares. Ya esto viene a colación porque en la guerra sucia que se ha establecido entre el Frente Amplio Opositor y Morena y sus adherentes, ya se da por descontado que el hecho de que por el triunfo de Javier Milei, ultraderechista en Argentina, los conservadores deben festejar y están muy contentos porque haya llegado, según palabras de Gerardo Fernández Noroña, el pandillero que no tiene vergüenza. Estarán festejando el triunfo de un nazi que llega a Argentina. Si bien es cierto que Milei tiene muchas cuestiones en contra, yo en lo particular lo detesto, lo veo como alguien que no sabe respetar los valores de los demás, exactamente lo mismo que López Obrador, nomás que no se dan cuenta de que la ultraderecha y la izquierda radical, finalmente los extremos se juntan y son iguales. Esta es la tremenda paradoja que está existiendo en este momento. Por un lado, la derecha llevada a sus últimas consecuencias y por el otro lado, la izquierda que cada vez se radicaliza más. Tanto que ya, como decía en alguna ocasión el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, las izquierdas, porque no hay que hablar en singular de algo que es tan plural, porque son muchas las izquierdas que en pequeños sectores se dividen el derecho de llamarse izquierdistas, desde los comunistas hasta los López Obradoristas o los marxistas, López Obradoristas, socialistas, digámoslo así, para entender en qué contexto nos estamos moviendo. Lamentablemente para nuestro país, y de verdad que siento que es muy lamentable, las campañas políticas se han recrudecido a costa de descalificaciones, sobre todo de Morena, hacia el Frente Amplio Opositor. Ya parece una obsesión que no parece ir paralela a las encuestas manoseadas que siguen dando favorita a Claudia Sheinbaum a pesar de que la opinión pública es muy contraria a la continuidad de eso que llaman cuarta transformación con la que se ha suprimido a la Revolución Mexicana. Esto es lo que hay que entender. Los valores de la Revolución Mexicana, de la posrevolución, con todo el arrastre de sus defectos, pues no son ahora respetados. La justicia social, por ejemplo, pues hay que ver Acapulco, lo que ha pasado ahí, para darnos cuenta de cuál es la justicia social que aplica el señor mandante que vive en Palacio Nacional, el mandante Pelafustán, como yo lo he calificado. De la misma manera, de la misma forma, tenemos el hecho indiscutible de que se está tratando de inhibir el voto ciudadano. ¿Con qué? Con esa parafernalia para decir una y otra vez que va a meter las manos el presidente y que va a tratar de controlar los comicios con el ejército y la marina de por medio. Les falta hablar de un tercer sector, el de los narcotraficantes que han apoyado las campañas políticas de aquellos que se han sumado a este nuevo andamiaje de la estructura del sistema político mexicano que se basa fundamentalmente en los apoyos de los grandes cárteles del narcotráfico. Esto es doloroso decirlo, pero así está ocurriendo. Entonces, tenemos que hay quienes desconfían en las elecciones y dicen, no, pues yo ya ni voto. Estos son los que nos van a hacer daño. Porque solamente se va a poder vencer a Morena, y esto hay que entenderlo muy claramente, por knockout, no por decisión. Por decisión sí pueden manejar
y maniobrar las cifras como se hizo, por ejemplo, en la elección de 2006. Pero ahora, en 2018, lo vimos también, fue apabullante el triunfo de López Obrador, tanto que era imposible manejar las cifras. Y pues se dejó que llegara al Palacio Nacional, digo, no porque se dejara, sino porque así fue lo que ordenó la ciudadanía, el peor de los presidentes que ha dado México. Y ahora necesitamos exactamente lo mismo, que vayan muchísimos a votar, que sea una votación histórica por el número y que así podamos concebir la posibilidad de una alternancia que nunca como ahora necesita el país. Ahora sí verdaderamente es necesario frenar a esta cuarta transformación que no ha sido transformadora de nada. Yo veo que heredaron todos los vicios del pasado y agregaron los propios. No hay ninguna otra cosa más que una continuidad de lo que venía haciendo el viejo PRI, convertido ahora en la moderna Morena. Esto desgraciadamente para México, nos va a llevar al abismo si no ponemos el freno los mexicanos. Eso es nuestra labor. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que cambien las cosas? Lo que puede usted hacer es, primero, tener el valor y el arrojo de ir a votar, porque de ese voto depende el futuro de sus hijos y de sus nietos. En segundo lugar, denunciar cualquier anomalía que comiencen ustedes a ver, por ejemplo, la anomalía que se está dando con los múltiples migrantes que están llegando a México para que de inmediato se les dé la nacionalidad mexicana, se les conceda la credencial del INE para votar y se alineen listos para tratar de transformar, transgrediendo el proceso electoral. No podrán, porque serán cientos de miles, pero hay millones de mexicanos que no deseamos que esto continúe, y serán miles contra millones, pero aún así hay que denunciar cómo van cayendo estos maiceros, por decirlo de algún modo, maiciados, que vienen a México, de Venezuela, de Cuba sobre todo, con la intención de golpear al sistema político mexicano. Y ahí es donde tendremos que observar cuál es la relación entre los que votan y los que están inscritos en el padrón y cuál es el origen de los mismos. Esa es una tarea muy pesada, pero no podremos dejar que el padrón se altere por causa de extranjeros que vienen exprofeso a tratar de quebrantar las elecciones. Pero lo peor sería no ir a votar, diciendo, no, pues ya está decidido, va a seguir lo mismo, López Obrador va a meter la mano. No vamos a permitir que meta más la mano. Hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo también ante los institutos y organismos internacionales para que comiencen a observar que esto se está perdiendo. Lo empezaron ya a hacer algunos expresidentes y empiecen en los foros internacionales a hacer valer la voz de México diciendo que no puede ser que en México se vea y se contemple como una desgraciada realidad imposible de trastocar el hecho de ir hacia un proceso que nos llevaría hacia el socialismo López Obradorista, con una marioneta como Claudia Sheinbaum. Yo francamente he pensado que Claudia Sheinbaum no puede llegar a la campaña, ahorita estamos en la precampaña, y que de una u otra manera pues deberían los interesados en bajarla del trenecito, porque ahora todo se maneja a través de trenecitos. Eso todos los negocios grandes que ha hecho López Obrador y sus cómplices, el asunto de los ferrocarriles, pero de eso ya hablaremos después. Lo importante ahora es seguir insistiendo en que las campañas desacreditadoras no tienen otro propósito que el de desviar la atención en lo central. Lo central es ir a votar. Y si el 80% de los que están dispuestos a votar ya tomaron la decisión de hacerlo, estoy absolutamente seguro de que México no es un país masoquista, lo repito, no es un país que se quiera infringir el dolor por sí mismo, y estoy absolutamente seguro de que la mayor parte de esos 80% de mexicanos que ya decidieron su voto,
lo han hecho para sencillamente mandar a volar a la Cuarta Transformación y a todos aquellos que nos han engañado manipulando nuestras conciencias. Pero no pueden manipularlas a todas, y la mayor parte ya despertó. Presidente López, usted será, dentro de muy poco, carroña viva para todos los que, como yo, hagamos la crónica histórica. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.